Buenas tardes con todos. Llegó el día final de nuestro evento Pandemociones. Muy contenta aquí en familia, con amigos, socios, hermanos que ustedes ya conocen, ya siempre nos presentamos por aquí juntos. Estamos muy contentos porque es un día muy especial, celebrando este es nuestro día central, el día del aniversario del Círculo de Neurodesarrollo, que es el motivo que nos congregó en este evento este año por segundo año consecutivo. El día de hoy vamos a hablar ya hemos hablado desde varios enfoques, en varios contextos, la vista a la neurodiversidad en tiempos de pandemia, estos 2 últimos años. Y ahora vamos a hablar de la empleabilidad, ¿no? De si realmente existen trabajos para personas neurodivergentes. Vamos a hablar de eso hoy con expertos que ya vienen tratando y analizando y teniendo voz calificada para este tema. El día de hoy nos acompaña nuestra querida amiga Marta Caíc, psicóloga, especialista en trabajo con apoyo y empleabilidad de personas con discapacidad y personas neurodivergentes. Con mucho orgullo y es un honor ser su amiga y su socia. Somos cofundadoras junto a Javier Peris de Neurodiversal. Javier, que ya lo mencioné, es el genio creador de muchas cosas por aquí, es un createga, director de Neurodiversi, que es una organización en España, él es de España, Valencia, una organización que viene trabajando un proyecto ya que ha ganado algunos premios en España, que trabaja por justamente la empleabilidad de personas neurodivergentes. El proyecto se llama Neurodiversi, que también con mucho gusto nosotros ahora representamos a través de Neurodiversal en Latinoamérica. Javier Pérez es createga, un término que lo describe muy bien, y es el creador, el mago creador el nombre de nuestro evento, de Pandemociones, y del logo, de todos los logos que vamos a ver por aquí, el lindo logo de nuestro Círculo de Neurodesarrollo, de NeuroDed, de Neurodiversal, de Neurodiversi, todos los logos que ven son creados por este mago del diseño que tenemos la suerte de tener con nosotros. Y nos acompaña, dejo al final a nuestra invitada especial. Ahora les presento a Amadeo Quilis, que es socio de la de Neurodiversi, en España con Javier, con quien vienen trabajando. Él está encargado de las relaciones corporativas en España de Neurodiversi. Y finalmente les presento a Paloma Fukishima Urtiaga. Ella es licenciada en antropología por la Universidad Nacional de San Marcos, con más de 10 años de experiencia en programas y proyectos sociales, tanto en el sector público como en el privado, dirigidos a la población en situación de vulnerabilidad, en particular con personas con discapacidad. Actualmente se desempeña como jefa del Departamento de Atención a las Personas con Discapacidad de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que es este año con mucha fuerza nuestro aliado, a quien agradecemos estar con nosotros el día de hoy en este conversatorio, que tiene mucho que decir seguramente que en este tema que nos congrega. Vamos a empezar, como en todos nuestros conversatorios, brevemente a definir el problema y ver qué tan grave y qué consecuencias trae que no existan, si existen, vamos a ver si es que existen realmente carreras para personas neurodivergentes, cuál es la situación, y si es un problema, qué consecuencias trae. En la segunda parte vamos a ver cómo se ha avanzado, si se ha avanzado positivo o negativamente este año a raíz de la pandemia, estos 2 últimos años que tenemos como círculo. Y en la última parte, y la más importante, estrategias, ideas, propuestas, ¿no? Que dejamos aquí en esos espacios en los que nos estamos reuniendo los protagonistas y los especialistas. Así que adelante, Marta Caíc, por favor, en esta primera parte. ¿Cómo ves esto? ¿Es una problemática? ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, buenas tardes con todos. Contenta de compartir este panel con gente tan profesional, amigos, colegas, ¿no? Con los cuales compartimos una visión común, ¿no? Que es mejorar la calidad de vida de las personas neurodiversas.
La problemática principal creo que está dada no solamente por las oportunidades laborales, se comienza creo que quizá desde pasos previos, ¿no? Son las oportunidades de formación profesional a las que se enfrentan las personas neurodiversas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de empleabilidad, a veces pensamos solo en el adulto, y lamentablemente ese es el gran error que cometemos quienes trabajan, las familias o quienes estamos vinculados a este espacio de trabajo. Tenemos que ayudar a las familias y a las personas a reconocer que este es un trabajo de largo aliento y que empieza desde el momento del diagnóstico, ¿no? Es un problema, es un tema que comienza desde el inicio, que tomamos conciencia de que hay algo que pasa con nuestro niño, con el joven, y las acciones que se deben tomar para primero hacer un adecuado diagnóstico de la condición, para ofrecerle todas las oportunidades de desarrollo de su potencial para poder tener una vida independiente, autónoma, que es a lo que aspiramos todos. Cuando hablamos de existe el empleo ideal para alguna condición, desde mi experiencia creo que básicamente lo que podemos decir que existen algunos parámetros que nos permiten identificar rasgos de algunas condiciones que pueden ser ventajas para algunas ocupaciones o profesiones. Y eso va a depender un poco de los diagnósticos y de las características individuales de cada persona. Creo que cometemos también un error al generalizar, ¿no? Las personas neurodiversas solo pueden, o las personas con autismo, solo pueden trabajar en tecnología o solamente en temas creativos. Creo que tenemos que ir abriendo un poco más, creo que eso es verdad hasta cierto punto, sin embargo, tenemos que ir abriendo un poco nuestra mente en función de las oportunidades de capacitación y de formación desde edades tempranas. Creo que cuando miremos desde allí, vamos a poder abrir el marco de oportunidades educativas y, por lo tanto, profesionales y laborales para las personas neurodiversas. Excelente, como siempre, Marta, gracias. Ya nos diste una visión general, integral, ¿no? Del problema. ¿Qué opinas, Paloma? Bueno, primero que nada quiero enviarles a todos ustedes el saludo y agradecimiento de nuestro alcalde, Jorge Muñoz, alcalde de Lima, por la invitación y las felicidades por su aniversario, ¿no? Estamos muy agradecidos que nos hayan invitado, que nos hayan convocado. Y bueno, que sigan pues varios años más del trabajo que están realizando. Y bueno, respecto a lo que estás mencionando, coincido mucho con Marta. En principio creemos que, bueno, nosotros como MAPET trabajamos en general con las personas con discapacidad, todo tipo de discapacidad, ¿no? Y podemos observar que no es que haya un trabajo exclusivamente para unos o para otros, sino que hay que identificar varios aspectos, ¿no? Uno es cuál es el tipo de trabajo y también cuáles son las características de las personas. Y como muy bien ha dicho Marta, un tema importante es la característica personal, ¿no? No solamente se trata de las habilidades que se pueden identificar, sino también de la vocación, ¿no? Y entonces a veces creo que nos olvidamos nosotros, en general, todas las personas, de tener en cuenta lo que dice la persona con discapacidad, ¿no? Porque nosotros, desde nuestra muy buena intención, podemos considerar que A o B opción es más adecuado de acuerdo a las características que nosotros vemos, pero también depende qué cosa quiere la persona, ¿no? Y a veces en nuestras primeras intervenciones decimos, tú más tienes que hacer así o puedes hacer esto, aquello, pero nos olvidamos de preguntar qué es también lo que esta persona quiere para sí misma, para su futuro, ¿no? Y eso es importante rescatar. Y también depende de la preparación que tenga desde joven, ¿no? Porque si no educamos, si no preparamos a la persona para que pueda decidir, ¿no? Respecto a lo que
son sus gustos, sus intereses. Obviamente cuando sea una persona adulta va a estar esperando a lo que los demás le digan qué hacer, y si lo que queremos trabajar es el tema de la independencia, de la autonomía, eso no es a partir de los 18 años, ¿no? Sino desde muy jovencito, desde que nace, que se ha preparado, ¿no? Y específicamente en lo que es las personas neurodiversas, creo yo que es un enfoque que todavía no se está evaluando mucho en nuestro país, ¿no? Todavía estamos en general viendo desde el trabajo que nosotros hacemos, ¿no? Como MAPET, que ha habido en general un retroceso a raíz de la emergencia sanitaria respecto a la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Entonces recién, desde el año pasado, fines del año pasado, se están nuevamente movilizando las empresas, evaluando los perfiles, coordinando con las diferentes OMAPETs o también con CONADIs, ¿no? Para nuevamente incorporar a las personas con discapacidad. Y en este proceso de, digamos, de reactivación es que también se está paralelamente considerando las diversidades que hay dentro de la propia discapacidad, y dentro de esta diversidad a las personas neurodiversas. Entonces, si bien en algunos aspectos la emergencia sanitaria nos ha traído algunos retrocesos, paralelamente también hay algunos reflexiones que se están realizando y que se están considerando, ¿no? Entonces, pero esto desde la parte que nosotros trabajamos, ¿no? como institución pública, vemos que si bien ha iniciado una reflexión para incorporar en estos perfiles, en estas evaluaciones, las diferencias que hay entre unas personas y otras, lo vemos como un proceso un poco lento, pero necesario. Y yo rescataría el hecho de que sí está viendo esa reflexión, ¿no? Y desde la sociedad civil, organizaciones como la de ustedes nos ayudan tanto a las empresas como a las instituciones públicas a tomar esas necesidades de las personas para incorporarlas en nuestros servicios, en nuestro actuar, ¿no? Eso es un poco lo que yo podría mencionar desde nuestras funciones, desde nuestra acción diaria. Excelente, gracias Paloma, y muy alentador saber que las instituciones públicas ya empiezan a reflexionar sobre el aspecto de que la neurodiversidad necesita ser considerada dentro de la discapacidad. Sí, Marta. Sí, yo quería agregar a lo que decía Paloma, que es sumamente importante, porque ella está en el trabajo de campo desde las organizaciones públicas, ¿no? Que dan servicio masivo a toda la colectividad, porque sabemos que hay iniciativas privadas que de alguna manera suplen algunos vacíos. Pero creo que algo importante que hay que decir respecto a esto es que si bien hubo una apertura desde la promulgación de la ley de la persona con discapacidad, existen vacíos, ¿no? Para las personas neurodiversas, ¿no? Cuando hablamos de los porcentajes de discapacidad que se necesitan para el acceso a estos beneficios que las empresas pueden acceder al contratar a personas con discapacidad. Entonces, creo que si bien por un lado han habido avances, ¿no? Para determinados colectivos y determinados grupos, es importante mirar qué tanto podemos ampliar este beneficio ya a la neurodiversidad en general, ¿no? No solamente al colectivo que reúne ciertas condiciones de porcentajes de desventaja, ¿no? Entonces, y ahí Luis Vázquez, que nos acompaña, Ana María Gutiérrez, que ahí los veo, tendrán mucho que aportar también por la experiencia que tuvimos de trabajo en el ministerio, ¿no? Creo que hoy en día ya merita abrir las puertas totales, ¿no? Y eventos como estos, lo que proponemos es tomar conciencia a la sociedad civil, al grupo empresarial,
y al país en general, ¿no? De cuál es la problemática real y qué tanto impacto tiene, no solamente en la persona, sino en la familia y por lo tanto a la misma sociedad, ¿no? El que haya personas que no tengan las facilidades del acceso al mundo laboral, como deberían, para lograr esos niveles de autonomía y autorrealización. Eso quería complementarlo, ¿no? Adelante, Javier. Bueno, yo estoy de acuerdo con todas las cosas que habéis dicho, pero quería puntualizar unas cuantas que me he ido apuntando a ver si puedo ser concreto. Uno de los principales problemas que existe precisamente es la brecha que hay entre las personas que son discapacitadas, o sea, que tienen discapacidad, y las personas que somos neurodivergentes. Hay una brecha salarial, laboral, bastante importante. ¿Por qué? Porque los gobiernos o la sociedad muchas veces nos confunden a los que somos neurodivergentes, nos meten dentro de las personas que tienen discapacidad. Y las personas que tienen discapacidad, según la ley, es a partir de un 33%. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque tengamos el mismo objetivo, ¿no? Que es la inclusión, es la empleabilidad, el conocimiento, el saber, la igualdad, la equidad, etcétera, etcétera, legalmente o judicialmente o fiscalmente, las personas que son discapacitadas tienen muchas más ventajas fiscales o a la hora de encontrar un trabajo. Por ejemplo, os voy a facilitar unos datos que están de estudios de Reino Unido, que dice que solo el 16% de los adultos autistas tienen un empleo remunerado a tiempo completo en comparación con el 47% de las personas con discapacidad y el 80% de las personas sin discapacidad. Ahí ya tenemos una brecha. Entonces, lo que quiero decir es, a mí no me importa estar dentro de las personas que tienen discapacidad. A mí eso me da igual, las etiquetas me da igual, pero lo que sí que quiero es tener las mismas ventajas fiscales de alguna manera, o por lo menos que sean equitativas. Es decir, si una persona que tiene una discapacidad del 33% le dan una bonificación o le ayudan a encontrar trabajo por no sé qué, oye, a las personas que tenemos menos de ese porcentaje, también tenemos unos gastos, también tenemos unos problemas, tenemos que ir al médico, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, efectivamente, lo que es la pandemia ha abierto el cajón de lo que es la salud mental, ¿no? Entonces, tenemos que aprender de eso. Y los gobiernos, sobre todo, tienen que aprender de eso. Y ahí viene la incógnita, que no sabemos si los gobiernos van a aprender o solo aprenden el día que lo dicen y luego se olvidan. Porque, por ejemplo, en España solo se dedica un 2% del presupuesto del Estado a cuidar y tratar la salud mental, lo que deja a un 50% de las personas sin un tratamiento adecuado en salud mental. Y esto repercute negativamente en el mundo formativo y laboral. Otro dato importante, por ejemplo, los niños TDAH. Los niños TDAH tienen entre un 10 y un 14% menos de probabilidad de tener un empleo cuando sean adultos. Y los que están empleados ganan un 33% menos. No son datos que yo me invento, son datos estadísticos hechos en Reino Unido, ¿no? O las personas disléxicas tienen hasta 5 menos de veces probabilidad de estar desempleados. Más probabilidad de estar desempleados. Entonces, bueno, todo parte de lo que es la formación, por eso desde Neurodiversity también lo que hacemos es crear un método para entrar en la universidad o en los centros de formación profesional, pues para ayudarles hacia el camino de la empleabilidad. Pero no solo a ellos, sino nosotros la información o el mensaje es a la sociedad en general. La sociedad, afortunadamente, la generación, los millennials, sobre todo a partir de ahí, los jóvenes ya tienen otra mentalidad y están cambiando paradigmas del siglo XX que teníamos anclados. Entonces, ellos son más propensos a trabajar en equipos diversos con gente neurodiversa. Y no sé si se me olvida algo más y si no lo dejaré para luego, porque si no, no dejaré tiempo a los demás. Ya está. Excelente, Javi, sí, porque por un lado está, muy bien has mencionado, por tema Cabe resaltar aquí que hay el factor más fuerte que hace que las personas neurodiversas no tengan también los apoyos que tienen las personas con discapacidad es que no tenemos, pues, de repente, a primera vista, los rasgos físicos, ¿no? Que hacen que de repente llame más la atención de las autoridades, ¿no? Que gestan,
elaboran las leyes, ¿no? Que están relacionadas con todo lo que son las normativas y las leyes. Pero aquí ha mencionado algo, Javier, bien interesante, que es por un tema de costos y también de apoyos, ¿no? Porque las personas neurodiversas, si bien es cierto, no tenemos la apariencia física, que sea de fácil reconocimiento que la persona necesita apoyo, ¿qué pasa? Que la persona con autismo de repente no es eficiente en un lugar con ruido, pero en un lugar donde tiene un espacio favorable para su desarrollo puede ser mucho más productivo, ¿no? Y la persona con TDAH, de repente, por la ansiedad que le genera el estar en un solo lugar, en un solo momento, por mucho tiempo prolongado, de repente le causa mucha ansiedad y más bien necesita un espacio de 5 minutos, salir o 10 minutos y que sea respetado ese espacio y que esté dentro considerado. Entonces, simplemente por hablar de un par de apoyos que se necesitan para que la persona pueda desempeñarse adecuadamente y ser más productiva incluso, ¿no? Porque cabía mencionarlo porque de repente hablamos de personas neurodiversas porque nosotros lo entendemos, pero quienes nos escuchan puede haber personas que no entiendan cuáles son los apoyos que necesita una persona con TDAH, solamente por mencionar dos aspectos, ¿no? Levantó la mano Paloma, luego Amadeo, que es su momento. Sí, yo solo quería agregar a lo que dijo Javier, que es muy importante y creo que eso sí es una dificultad acá en nuestro país, es primero el diagnóstico de la persona, ¿no? De por sí hay discapacidades que incluso son como muy conocidas hace mucho tiempo, pero no hay lo suficiente acceso a los especialistas de la salud que puedan identificar y hacer un buen diagnóstico a la persona. Entonces hay algunas que se demoran, incluso familias que se demoran años en poder hacer y encontrar un profesional adecuado para los diagnósticos, ¿no? Y a partir de allí, todo el trabajo que implica ese tipo de diagnóstico, ¿no? Los apoyos, las terapias, etcétera, etcétera. Las medicinas en el caso de que así lo requiera. Entonces, las brechas de salud limitan a veces eso, y una vez realizado el diagnóstico, también el acceso a todo lo que viene después, y posteriormente varios de los beneficios que acá deben ser otorgados o facilitados necesitan pues un certificado de discapacidad, y acceder a ese certificado de discapacidad también es complicado. Entonces es una suma de factores que limita en general, más allá de la categoría que podamos utilizar, el acceso a la salud y a un buen diagnóstico limita mucho lo que posteriormente la familia y las otras instituciones puedan trabajar en beneficio de estas personas. Y eso es algo que sí estamos, bueno, cada uno desde donde está siempre incide en ver la forma en que se puede mejorar, pero bueno, hacer un sector un poquito independiente a nosotros abogamos constantemente, pero ya depende también de la estructura de ese sistema para facilitar las cosas. Pero sí encontramos una limitación muy grande en el acceso primero al diagnóstico y luego al tratamiento o al apoyo que esto implica, ¿no? Y faltan especialistas y faltan diagnósticos, faltan protocolos, por eso existe Neurodet. Ahora vamos a hablar de eso. Adelante, Amadeo. Sí, no estoy de acuerdo con todos. Buenas tardes a todos. Gracias, Noemi. Estoy de acuerdo con todo lo que se está diciendo, con lo que decía Marta, lo que decía Paloma también, y por supuesto con Javier, con los comentarios sobre el tema del trabajo, con el tema de la discapacidad. Estar por debajo del 33% supone a veces un agravio comparativo en ese sentido. Y va mucho más allá, porque te puedes llegar a encontrar con empresas, de hecho aquí las hay, conozco una personalmente, que lo que tiene es todo discapacitados, como tal, o sea, con más del 33%, con lo cual tiene sus bonificaciones. Esto además lo utiliza de una manera un poco ética realmente en el fondo, porque la forma de proceder posteriormente con los productos que elabora, pues la competencia
con los demás, pues puede resultar un tanto desleal en ese sentido, ¿vale? Porque los beneficios no van para las personas discapacitadas, sino que lo está utilizando de otra manera. Es un caso muy particular, ¿vale? Pero no se ve con buenos ojos desde la competencia que haga esto. Entonces, de alguna manera, lo que ha dicho Marta en uno de los puntos, y es que se sientan personas, que es lo que todo el mundo busca, ¿no? O sea, desde el neurotípico hasta el neurodivergente, todos quieren lo mismo, ser personas, que es la palabra que nos define a todos, con la condición que tengas. Y lo que hay que procurar es eso, que todo el mundo pueda llegar a esa felicidad. Y partimos desde la formación. Y ahí, Paloma, por ejemplo, decías el tema del diagnóstico. El diagnóstico, unos padres no pueden diagnosticar, eso está claro, porque no lo ven, pero sí que ven una serie de cositas. Es donde nos falta la educación hacia la sociedad. Los profesores, los que los tienen como alumnos en sus primeros momentos de vida, como bien decía Marta, son los primeros en ir percibiendo lo que los niños hacen, cómo ocurren, cómo interactúan. Entonces, ellos también son los primeros que también pueden ayudar, teniendo la formación adecuada, a dar esos pequeños alertas. Oye, que este niño, muchos colegios ya tienen esos departamentos de psicólogos, los departamentos donde sí que pueden dar ese apoyo, pueden ayudar hasta que llegue al especialista, que es el que en realidad tiene que decir, este señor, a una señora como Marta que dice, por aquí. Vale, pues entonces ya está claro, hay que dar el tratamiento correcto y luego estamos nosotros para incentivar, para promover, para ir siendo personas que estamos detrás de tanto de los centros de formación, desde las escuelas, universidades y otro tipo de centros educativos, hasta las empresas, dándoles al resto de personas o a todos esa formación que buscamos. ¿Para qué? Para que se pueda integrar correctamente y tener una vida plena. Por supuesto, como decíais, ¿son todos iguales, todos los TDAH para una cosa, todos los...? No. O sea, primero es la persona con sus inquietudes, con sus ambiciones, con sus gustos, y luego pues sus capacidades, como en todos, realmente. Cada uno tiene esa forma de ver. Sí, yo pienso que, Marta, vamos a centrarnos, yo creo que en todo lo que han comentado todos los participantes de este panel, hemos abarcado la primera y la segunda parte, ¿no? Hemos visto el tamaño del problema y cómo se ha intensificado en la pandemia. Yo creo que sería interesante pasar a la tercera parte del conversatorio en la que se deben aportar ya las ideas, las propuestas, ¿no? Con respecto a qué hace falta para que realmente se dé lo adecuado en el contexto laboral para las personas neurodivergentes. Sí, a esa línea justo iba yo, aprovechando los dos comentarios que ha hecho Ana María Gutiérrez en el chat, hablando de que no existen estadísticas, ¿no? Ya Paloma también lo había mencionado, no hay una estadística exacta que nos hable de cuántos somos ni dónde estamos, ¿no? Y por otro lado, la otra problemática que tiene que ver con los padres que muchas veces se resisten a acceder a los certificados de discapacidad por una serie de prejuicios, etcétera. Entonces, para poder impulsar medidas adecuadas, necesitamos una estadística, necesitamos datos epidemiológicos para ver el impacto, ¿no? Y para poder pedir los recursos necesarios al Estado, porque el Estado va a invertir en la medida en que nosotros demostremos que hay un impacto positivo, y esto cómo va a redundar. Entonces, organizaciones como la OMAPET reciben, por ejemplo, fondos, ¿no? Y esos fondos están destinados a determinadas acciones para la población a la cual se dirige. Entonces, en la medida en que podamos mejorar la parte estadística, identificar adecuadamente la magnitud del problema, vamos a poder exigir, y esa es la palabra, los recursos adecuados, los medios adecuados para poder desplegar los recursos y llegar a la mayor cantidad de personas. No nos olvidemos que nuestro país lamentablemente está centralizado en Lima, pero la gran demanda que hay en provincias, la falta de acceso a servicios, a diagnósticos, a profesionales calificados. Si en Lima hay carencia, imagínense en provincias. Entonces, la pandemia y las comunicaciones a través de Internet nos ha facilitado el acceso. Ahora podemos informar y ya no tenemos barreras. Ese es un gran avance y que hay que seguir, hay que continuar, pero también
abrir los ojos a otras familias, a otros colectivos, pero no acompañarlo de recursos puede ser hasta frustrante. Entonces tiene que ir de la mano ya la información con acciones concretas, ¿no? Y que partimos de cómo las organizaciones podemos unirnos para trabajar en pro de estos colectivos, ¿no? Creo que ya el siguiente paso es generar estadística significativa, aprovechar los censos o las mismas OMAPETs o el mismo Ministerio de Trabajo, tener acciones concretas de generar esa estadística que sustente un pedido, ¿no?, de recursos suficientes para ir cerrando estas brechas. Yo creo que hay un tema político, por un lado, que tenemos que empujar, ¿no? Y por otro lado, acciones concretas de asociaciones que ya vayamos trabajando en equipo, porque también existe mucha diversidad de oferta y todos dispersos, atomizados, que tampoco ayuda, ¿no? Entonces, creo que como medidas iniciales, creo que esas serían las primeras, antes de entrar específicamente qué tipo de terapias, y esas son cosas como ya puntuales, pero creo que a nivel macro, unir estos esfuerzos y que las organizaciones del Estado también hagan joint ventures, acuerdos con organizaciones privadas que también tienen una serie de acceso a otros recursos, ¿no? Puedan generar este factor de sinergia para potencializar una estadística adecuada que genere un valor epidemiológico, ¿no? El impacto de estas medidas, los presupuestos que se van a asignar sean derivados y dirigidos a estos colectivos y así ir avanzando, ¿no? Esa sería un poco mi propuesta. Excelente, Marta. La palabra a Paloma, pero Javier, ¿querías agregar algo o dejamos que Paloma participe y luego tú? Bueno, no, es que venía al hilo de lo que estaba diciendo Marta. Ok, por favor. Sí, bueno, más o menos lo que ha dicho Marta, lo iba a decir yo también, ¿no? Porque, entre otras cosas, efectivamente, no hay una unión entre las asociaciones o las fundaciones para poder plantear ciertas cuestiones. Hay muchas que tienen muchos egos y quieren tener mucho protagonismo, y ahí es uno de los grandes problemas que tenemos, además como neurodivergentes, son los egos que puedan tener diferentes asociaciones o diferentes personas. Mientras esos egos existan, no seremos una comunidad fuerte, que es lo que desde Neurodiversal y desde Neurodiversi pues tratamos de hacer, ¿no? No tener egos y juntarnos todos bajo un mismo fin, ¿no? En cuanto a las estadísticas, bueno, no hay estadísticas como tal, sí que existen datos, porque hay muchos estudios de mercado, tanto en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, en España y tal, pero no dejan de ser orientativos. ¿Por qué? Porque si vemos, por ejemplo, en el TDAH, hay un porcentaje sobre un 5 o un 6% de niños que se dice que son TDAH, porque están diagnosticados, entonces se basan en la experiencia que tienen. Pero, sin embargo, en la edad adulta hablan de un 3%. ¿Cómo puede ser? O sea, no puede ser. Y claro que puede ser, porque el adulto no está diagnosticado. ¿Por qué? Porque en nuestra generación, cuando nosotros éramos jóvenes, pues esto no se conocía. Y fijaros una cosa, la neurodiversidad, aunque el término es de finales del siglo pasado, ¿no? ¿Vale? La neurodiversidad existe desde el hombre neandertal. O sea, es que esto viene desde el inicio de la humanidad, que se junta con el Homo sapiens. Bueno, científicamente esto ya está demostrado, ¿no? Entonces, quiero decir que esto no es de ahora, no es nuevo, ¿no? Y luego, aparte, durante toda la historia de la humanidad, la gente que somos neurodivergentes, pues hay muchos que han hecho grandes cosas, como puede ser, pues, Einstein, por ejemplo, ¿no? Y digo Einstein como puedo ser Eisenhower o cualquiera, ¿no? Hay tantísimos, ¿no? Y son neurodivergentes. Lo que pasa que, bajo mi punto de vista, a los gobiernos yo creo que no les interesa, porque sí que se sabe más o menos estadísticamente por dónde anda el número. Y el número es alarmante, es decir, y además va creciendo porque cada vez somos más diagnosticados, la salud mental está cada vez peor por el tema de la pandemia, somos más viejos, con lo cual también dentro de la neurodiversidad estarían esas patologías, ¿no? de personas mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Y se está hablando sobre un 20% como mínimo, que estamos hablando de más de 1.000 millones de gente en todo el mundo, y en España 8 millones, y si hablamos de países de habla hispana estamos hablando de 100 millones de habitantes, por Dios. O sea, pero al gobierno, yo creo que antes se ha comentado que, claro, como no tenemos un aspecto físico o cosas así,
pues no le interesa, porque yo sí que me he reunido muchas veces con políticos que están en el gobierno y tal, y todos te reciben con brazos abiertos. Y las empresas, lo mismo, cuando explicas un poco lo que estamos intentando conseguir, a todo el mundo le gusta. ¿A quién no le gusta la igualdad? A un dictador, ¿no? Pero estamos en democracia, ¿no? Y a todos nos gusta la libertad y la igualdad, la equidad, pero a la hora de la verdad esto no es así, no les interesa, porque si cuantificamos el gasto en medicamentos, en visitas al médico, en visitas al no sé qué, Terapias. estaríamos alucinando de los miles y miles y miles de millones que invertimos en nuestro propio desarrollo. Y termino con esto. El mundo se ha diseñado para los neurotípicos. Y es así. Y nosotros, los neurodivergentes, como somos minorías, nos lo tenemos que currar mucho más. Entonces, a la hora de estudiar, tenemos que esforzarnos mucho más. A la hora de trabajar, tenemos que esforzarnos mucho más. Pero a la hora de la recompensa, obtenemos mucho menos, ¿no? Y ahí es un poco mi definición, ¿no? Mi idea. Ya os dejo porque No luego... llega, no se concreta la equidad. Por más que se hable de no. inclusión y haya movimientos, se queda en género y en otros aspectos. Sí, bueno, como de eso, ayer, ¿no? mira, se me olvidaba. Me ha apuntado la palabra diversidad, porque yo he ido al Ministerio de Igualdad. Ministerio de Igualdad, señores. Igualdad. Pues no. El Igualdad aquí, el Ministerio de Igualdad trabaja con la diversidad de género y ahora con el LGTB, ¿vale? Y con los transgéneros y todos estos, ¿no? Transexuales y tal. Pero eso no es igualdad. La igualdad es de todas las personas, sea la condición que sea. Porque cuando yo he ido al Ministerio de Igualdad, he ido como hombre y no me han atendido, no me han hecho ni caso. Tengo que ser mujer. O sea, es que es alucinante. Y cuando se habla, no, vamos a trabajar en la diversidad, se habla de género, de etnia, generacional, de edad, de cultura, pero de neurodiversidad no, de discapacidad, pero de neurodiversidad no se habla. No se habla. Y eso ya es una cuestión que a mí me empieza ya a mosquear un poco, porque es que todo el mundo lo sabe, por favor. Sí. No sé. O hay muchos que no lo saben o lo saben a medias o no conocen, no lo han dimensionado. No me quiero encender, no me quiero encender. De repente lo que falta, como bien decía ayer Luis, es hacer más que promover una transformación, hay que hacer una revolución, ¿no? Porque tenemos que seguir difundiendo. Adelante, Paloma. Bueno, yo lo que quería mencionar es que una de las cosas que siempre vemos es la falta de información, ¿no? Entonces, si vamos a trabajar, como decíamos en el primer bloque, desde que la persona es muy pequeña, necesitamos información, conocimiento para los profesores, para los padres de familia, para romper primero los prejuicios que existen, ¿no? Porque a veces decimos, ay, no, ese niño que malcriado, ¿qué tal? ¿No? O no, es muy engreído, o los papás que sí detectan alguna dificultad, no quieren reconocerlo, ¿no? Dicen, no, es que es propio del niño que así es, o de la niña, no sé, tal, ¿no? Entonces, o cuando tienen alguna ya referencia, no quieren profundizar en el diagnóstico porque tienen un poco de miedo del qué dirán, de cómo lo verán, ¿no? Y a veces también los operadores de los servicios no ayudan mucho con sus propios prejuicios, ¿no? Entonces, en lugar de orientar a los padres, los desalientan o les dan consejos equivocados, ¿no? Entonces, una primera cosa sería brindarles difundir más, hacer más sensibilización, hacer más información para en general, ¿no? Para los padres de familia, en el caso de los docentes que hemos hablado, pero también para los operadores de los servicios, que nosotros mismos como MAPETS a veces nos encontramos en otros espacios donde nos caemos un poquito de espaldas con lo que nos encontramos, con lo que nos dicen, ¿no? Y bueno, desde nuestra experiencia, nosotros no nos disgustamos tanto, sino tenemos como mucha paciencia para informar y explicarles, y a veces pudiera ser un poco cansado estar diciendo lo mismo, pero es necesario porque llega un momento en que la contraparte o el operador de la otra institución o de la otra área ya logra entender de qué estamos hablando, y poco a poco también empiezan a
a adecuar sus protocolos o sus servicios y tal, pero es poco a poco, ¿no? Y de manera bien constante y con paciencia y con buen humor y tal. Entonces, digamos, desde las SOMAPETs en general, no solo de Lima Metropolitana, sino en general, ya sabemos que es un poco así, ¿no? Pero que es necesario porque de otra manera no nos van a escuchar desde nuestro punto de vista. No hemos ganado nada cuando hemos discutido, cuando nos hemos peleado, sino más bien armarnos de paciencia y de ir informando, y cada paso es importante, aunque sí, como dice Javier, a veces es frustrante porque es mucho el esfuerzo, mucho el tiempo que le dedicas, y el progreso que ves, digamos, a nivel de números, es como muy pequeñito, ¿no? Pero es que alguien lo tiene que hacer, si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a hacer. Por otro lado, quería precisar en relación a los fondos de las SOMAPETs, claro, de acuerdo a la ley del presupuesto, se le debe asignar un porcentaje del presupuesto, del PIA, pero la mayor parte de las SOMAPETs, como que no tienen muchas herramientas para reclamar ese presupuesto, ¿no? Entonces antes de que existiera este porcentaje en la ley, no había nada, ¿no? Y ahora, bueno, no sé, prácticamente depende de la voluntad de cada gobierno local o regional cuánto está asignando, por más de que existe la ley, y creo que en esa parte CONADI sí está de alguna manera apoyando, porque está haciendo fiscalización de cuánto realmente le están entregando a las SOMAPEs ese porcentaje, aunque sigue siendo muy limitado. Creo que la gran mayoría no llega a cumplir, ¿no? Y una dificultad que también tienen las SOMAPEs es que no todas están dentro, digamos, de la estructura orgánica, es decir, que sean creados o sea, que se puedan visualizar dentro del organigrama de la institución. Muchas de ellas son parte de un gran área de programas sociales donde están todos juntos. Entonces, eso también a veces dificulta no solamente entregarles presupuesto al OMAPET, sino sus funciones, porque el encargado del OMAPET también es del adulto mayor, del vaso de leche, de la demuna, ¿no? Entonces es bastante trabajo para la atención social de diversas poblaciones vulnerables, y muy poco el personal que se va a dedicar a ello, ¿no? Pero bueno, esos son como los problemas. En la parte de la solución, lo que les decía, o las alternativas, es, como les dije desde un inicio, proporcionar mayor información, ¿no? Desde nuestra experiencia, lo que nosotros siempre hemos visto es que se necesita sensibilizar, hacer más difusión del tema, y pues tener mucha paciencia para explicar, porque hay que hacerlo varias veces, ¿no? Por otra parte, sí quería acotar también lo que decía Marta y Javier respecto a la importancia de la unión, de la organización, porque desde nuestra experiencia también como gobierno local, a veces vienen las organizaciones cada una por su lado a pedir. En principio el objetivo general de todas es el mismo, ¿no? Pero de acuerdo a digamos, cada organización tiene su propio interés. Entonces no se puede, digamos, nosotros como gobierno local en general, no podemos atender los intereses particulares de cada uno, ¿no? Tenemos que nuestras funciones, nuestros servicios, nuestras atenciones es general para poder abarcar a la mayor cantidad de personas. Obviamente sí tenemos que estar pendientes de que cada tipo de persona o de ciudadano tiene una necesidad particular y hay que tratar de adecuarse, pero no, a nivel de organizaciones, digamos, no podemos hacer un servicio para cada una de ellas de acuerdo a lo que solicita. Entonces, sí es importante que haya como una agenda común, y a partir de esa agenda común ya se puede ir luego viendo cuáles son las particularidades, ¿no? Porque también en el camino, tanto para las organizaciones como en el Estado, se va aprendiendo y se va identificando cuáles fueron los errores, o cuáles son los puntos vacíos que quedaron y que es necesario abordar. Y en ese sentido creo que la experiencia de la Ley General de la Persona con Discapacidad, la ley vigente, la 29973, es importante, porque si bien sabemos nosotros que
que cada tipo de discapacidad y cada organización, pues a veces no confluyen en todo. Para lograr la aprobación de esta ley sí hubo unión, ¿no? Para los puntos más generales, y uno de los principales objetivos era que el Estado peruano se adecue a la convención. Entonces, bajo esa visión se propuso la ley actual, digamos, ¿no? Una vez que fue aprobada, ya obviamente cada colectivo estaba también por su cuenta viendo qué es lo que les falta, ¿no? Entonces, creo que esa es una experiencia buena para poder lograr como un marco general, y luego que ya se tiene el marco general, la propia ley, bueno, a lo largo de los años ha tenido algunas modificaciones y seguramente las va a seguir teniendo, porque sí es necesario, ¿no? Además porque las leyes tienen que actualizarse al mundo en el que estamos, entonces tienen que variar, pero desde nuestro punto de vista es un buen marco general, y a partir de ahí ya podemos ir derivando más cosas. Entonces, creo que eso es también importante trabajar, ¿no? Ver cuál es nuestro objetivo principal, y una vez que está logrado, ya ir viendo cuáles son las cosas que se quedaron en el aire, o cuáles son las cosas que se deben de mejorar. Gracias, Paloma. Bueno, Marta tiene que hacer un viaje internacional. Ya sabíamos desde antes de la reunión, se va a Picona porque le gusta estar con nosotros, pero no puede. Así que, Marta, te deseamos un bonito viaje, cuídate mucho. Gracias, por favor. muchas gracias, encantada de haber estado con todos ustedes, y le dejo la posta a Luis. No podían estar en mejores manos, así que ya nos estamos viendo en otro evento, cuídense mucho y próximamente nos estamos viendo. Adiós. Gracias. Buen viaje. Gracias. Buen viaje, mucho gusto. Uy, se ha quedado congelada. Tiene frío. Congelada. Tiene frío. Bueno, ¿Yo? Así, bueno, yo quería contestar He vuelto, ¿no? He vuelto, ya. A Paloma, porque a lo mejor no me he explicado bien. Un ratito, Javier, un ratito pequeñito. He invitado a Luis Vázquez a unirse al conversatorio. Luis es exdirector de CONADIS, de INAVIF, no sé, es abogado, tiene una amplia experiencia en derecho justamente de protección para personas con discapacidad, y tiene mucho que aportar. Por eso lo invité, ya que Marta iba a salir, para acompañarnos en este conversatorio. Bienvenido, Luis. Ahora sí vamos a escuchar a Javier. Nada, son dos cositas. Cuando yo hablaba de unión, no me refería simplemente a que las asociaciones, por ejemplo, nos ven como enemigos, ¿no? O sea, nosotros vamos a hablar con alguna asociación para compartir ideas o conocimientos o lo que sea, y es que te ven como enemigos, como si les fueras a robar algo, ¿no? Y lo que yo no quiero robarte nada, yo lo que quiero es que el mensaje nuestro, ¿vale? No sumar, no multiplicar. Multiplicar. Es multiplicar, ya no sumar, y sumar se quedó ya hace tiempo detrás, ¿no? ¿Vale? Pero nos ven como enemigos, o sea, incluso es que yo, por ejemplo, a mí me han vetado por tener ideas. Es que yo alucino, y no me conocen ni personalmente, nunca me han oído hablar, ni conocen mi cara, simplemente les ha llegado, oye, que un tal Javier Pérez ha montado, ¡ah! Pero ¿cómo que guau? Yo, mira, mandé un correo electrónico a más de 400 asociaciones de aquí de España para presentar mi proyecto, para aunar esfuerzos y proponerles que yo les puedo ayudar a comunicar sus mensajes gratuitamente. Ojo, ¿eh? ¿Sabéis cuántos me contestaron? Ninguno. Uno. 400 y pico. Uno. Entonces a esa es la unión a la que yo me refería, ¿no? Y luego, para terminar, es una invitación, porque como mañana creo que es el día, o el pasado mañana, el día del autismo, no lo tengo claro, creo que es mañana, ¿no? Pasado mañana, el 2, sí. Pues yo quería invitar a todas las personas que quieran hacer un curso de ciberseguridad. Es en inglés, yo creo que con un B1 o incluso con Google lo pueden ir haciendo, ¿vale? Son 8 módulos, es completamente gratuito, viene de nuestro socio de Australia,
Y quien quiera, pues o que se ponga en contacto con Noemi o conmigo directamente y les apuntamos. Y oye, es un curso enfocado para las personas que tienen autismo, también TDAH, pero sobre todo enfocadas a... Lo puede hacer cualquier persona que esté interesado y, repito, es completamente gratuito y luego se les da un certificado de si han aprobado o no, ¿vale? Es simplemente esa invitación que creo que puede ser interesante, dado que las empresas evolucionan y la tecnología va a estar, y está empezando ya hace tiempo, a ser muy demandada. Entonces, el tema de ciberseguridad va a ser súper importante y eso es una puerta, una ventana a poder entrar dentro de ese mundo, del mundo de la ciberseguridad, y a lo mejor pueden encontrar trabajo también por ahí. ¿De acuerdo? Pues eso era... Bueno, que has mencionado eso, Javier, y es importante este jalón de orejas que acabas de dar, un llamado a la reflexión en respuesta a lo que mencionó Paloma de lo fructífero que es que las asociaciones, las organizaciones se unan en un único gran esfuerzo, ¿no? En lugar de hacer varios esfuerzos y desgastar energías, tiempo y recursos en hacer las cosas de manera aislada, lo ideal y el logro se da cuando hay esa unión, ¿no? Javier, Marta, yo y muchos otros del círculo nos hemos encontrado, yo digo, no conocido, sino encontrado, ¿no? Ahora con Luis, con Ana María, con Nilda y con todas las personas que están en el conversatorio. Yo siempre digo, qué bonito, porque yo digo, es un encuentro en el que se suman y las ideas se encuentran, los proyectos se encuentran y lo vamos logrando hacer una unidad, una única gran idea, un único, para que se convierta en un único gran esfuerzo. Es difícil, muy difícil y triste, ¿no? Cuando este tipo de comportamientos o de realidades, porque hay que hablar, de la realidad es lo que está pasando, ¿no? Lo que acaba de decir Javier, pasa, pues, ¿no? Y lo hace mucho más difícil, Paloma, de verdad. Nos cuesta mucho trabajo lograr esa unión, ¿no? Pero ya somos varios que nos hemos unido y de eso vamos a hablar ahora un poquito de cómo se ha ido dando esta unión y cómo se sigue uniendo más organizaciones, pero era importante mencionarlo. Es difícil, nos está costando mucho trabajo. Adelante, Amadeo. Sí, yo quería comentarle a Paloma que ella está en la OMAPED, ¿no? Que es la Oficina Municipal de la Persona con Discapacidad. Estás en un sitio privilegiado. Privilegiado para hacer todo. Te digo, ves más allá, no te quedes con la discapacidad, baja del 33% y mira también a los demás. Estás en un sitio privilegiado para poder llegar. Sabemos de las dificultades, ¿vale? Porque las vivimos en todos los sitios. Aquí en España también. ¿Vale? O sea, no son cosas, dices, en Sudamérica, en Perú, en otros países, es igual. Aquí ocurre lo mismo. Las capitales son una cosa, las capitales de provincia, Lima es una cosa y otras más pequeñitas es otra diferente. Aquí también ocurre. Eso también ocurre. En sitios, pues, en sitios donde hay más población rural, hay más problemas. En sitios donde la gente, pues, el nivel cultural no ha avanzado, porque sigue habiendo gente así, que su nivel cultural no ha avanzado, pues es más difícil. Entonces, su hijo, por ejemplo, tiene que entender que no es un bicho raro. Es como los demás, es un niño y tiene pues una variación cognitiva que a mí me encantaba una psicóloga como lo describe, ¿no? Lo único que hay es que, lo que comentaba antes, poner un poquito los medios, ya que estás en el sitio privilegiado, y sobre todo machacar mucho a esos entes, o sea, a lo que son profesores, para que se fijen, a los médicos de atención primaria, los que primero ven a los niños, ¿no? Conforme van creciendo, aquí es un médico de familia o de atención primaria, ¿vale? Ahí no sé cómo lo tenéis definido, pero será similar seguro. Y esos estamentos son los que tienen contacto con ellos, pero sobre todo los padres. Los padres, importantísimo. Porque no sientan que su hijo es un bicho raro. Eso es lo primero de todo. Aceptarlo tal como es, ver lo bueno que tiene, porque todos los niños tienen cosas buenas
Y todos los niños tienen, pues, que son malos, porque si un niño no es Cosas malo, pues menos tampoco es un buenas, no niño. digas malos, menos buenas. No, por mejorar Bueno, y por vale, menos aprender. buenos, me da igual. Pero ¿qué tiene que ser? Es que si no es de esa manera, es que no es un niño. Eso es así, todos Sí. tenemos que hacer las cosas, ¿no? Entonces, eso es lo principal. A partir de ahí viene el resto. Lo más difícil en todo esto es lo que Javier y personas, Javier, Noemí, Marta y más personas que conozco, con más de 50, por ejemplo, o más de 45 años, no diagnosticados, que llegan a ciertas edades, pues, y los diagnostican ya a partir de cierta edad. Claro, dices, ¿has estado Algunos de luchando menos, toda tu algunos vida? de menos. Bueno, Algunos ya, de pero menos. yo, sabes que lo digo Noemí es porque... de 25, Noemí es de 25, no te Sí, equivoques. pero bueno, tú y yo somos de 25 plus. Para arriba, los dos para arriba, de 25 Más para alguno arriba. más, más alguno más. Quiero decir que en nuestras épocas Sí. pues esto no existía. Entonces, claro, era raro. Eran bichos. Sí, sí. Éramos, erais, eran, no lo sé. A mí me dicen, pasa y te diagnosticará y digo, es igual, me da lo mismo. Javier lo hizo y le dijeron, tú sí, pues vale. No pasa Sí. nada. Pero lo bien cierto... Yo me alegré, además. El psiquiatra me decía Exacto. ¿cómo que te alegra? Digo, sí, me alegro porque por fin doy respuesta a muchas de mis A muchas preguntas cosas. existenciales que he tenido durante toda mi vida. Adelante, Esa es la parte Luis. difícil, y perdona Luis si te dejo enseguida, esa es la parte difícil con los adultos a la hora de entrar en el trabajo, que son el entorno también un elemento muy importante, ¿vale? Que es Sí, donde hay que llegar. Y la eso es a sociedad. base de hablar, y también cursos que tenemos nosotros para Hasta esas quedarnos sin formaciones, voz. para ayudar a ello. Sí. Gracias, Amanda. Has dado puntos muy importantes. Adelante, Luis. Bienvenido. Gracias, Noemí. Bueno, buenas tardes. Un gusto conocer a Amadeo, a Javier, a Paloma. Un placer unirme a esta reunión. Ya está avanzada, he estado escuchándolos atentamente. Bueno, lo único que puedo decir es que me sumo a la exigencia de Javier, a las ideas de Amadeo, ¿no es cierto?, a las ideas de Marta y al trabajo que realiza Paloma. Solo tendría que decir y contarles una anécdota que a lo mejor tiene que ver con lo que se está conversando. En el año, yo entro a trabajar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en el Perú en el año 2008. Ya existía en el Ministerio de Trabajo una dirección de promoción laboral para personas con discapacidad. Y una de las evaluaciones que hice yo ya en el año 2010, 2011, es que habíamos avanzado muy poco en las políticas de inclusión laboral de personas con discapacidad en general. Y me puse a trabajar, digamos, en aquellos aspectos que se podían mejorar. En el año 2013, un viceministro me convocó como su asesor, y a este viceministro, en una reunión del colegio de sus padres, de sus hijos, un grupo de madres de personas neurodiversas le piden algo así, y viceministro, ¿cuándo va a hacer usted algo por las personas neurodiversas? En ese momento, digamos, utilizando más los términos para personas con síndrome de Down, personas autistas, etc. Entonces el viceministro que sabía de mi trabajo en un tema de discapacidad me dice, Luis, ¿sabes qué? He recibido este pedido, ¿qué se puede hacer? Mi reacción inmediata, y se la cuento con completa, mi reacción inmediata fue, pero viceministro, ¿se podrá hacer algo en este tema? Era una cosa así. Porque en mi sistema de creencias, digamos, las personas con discapacidad eran principalmente aquellas personas con deficiencias sensoriales signos visibles, digamos. O de movilidad, ¿no? Y la verdad es que en el fondo yo creía que efectivamente una persona con síndrome de Down, una persona con algún trastorno, no tenía muchas posibilidades de trabajar. Le contesté eso al viceministro y el viceministro le contestó lo mismo a la organización, y la organización insistió porque precisamente también estaba Marta en esa organización. Entonces el viceministro me vino y me dijo, Luis, ¿sabes qué? Tienes que hacer algo. Ponte a leer todo lo que puedas leer y crea algo. Me tomó en realidad una semana revisar muchísima bibliografía, formarme en realidad, para conocer que en realidad mi sistema de creencias estaba completamente mal, ¿no?
Y lo que creamos a partir de las experiencias que revisamos de experiencias españolas sobre el empleo con apoyo, le propusimos al viceministro implementar un plan, un piloto en realidad, de empleo con apoyo. Hagamos la prueba, dijimos, viceministro, con insertar a 50 personas con síndrome de Down, con trastorno del espectro autista, ¿no es cierto? Armemos un equipo de preparadores laborales, que tampoco existían, digamos, en el mercado, en nuestro mercado, contratémoslo, ¿no es cierto? Y busquemos recursos, cómo financiarlo y veamos cómo va esa experiencia. Porque le expliqué todas las fases, todo lo que me había aprendido, ¿no es cierto?, de la bibliografía, experiencias, etcétera, que en ese momento estaba disponible. El ministro me dijo, Luis, 50 son muy pocos. Cuando estamos en el Estado tenemos que hablar de números más grandes. ¿Ok? Pero, ministro, esto no está aprobado, ¿no? No, pongámosle 100, dijo. Hicimos la experiencia. Marta formó un equipo de preparadores laborales, ¿no? Donde estaban, pues, por ejemplo, Ana María, Hilda, que nos acompañó ayer. Y la experiencia fue, logramos insertar en un año, un poco menos, creo, 50 personas con síndrome de Down y personas con trastorno del espectro autista. Y la experiencia fue muy rica porque en realidad nos dimos cuenta de que hay, en el tema de la inclusión laboral, confluyen varios mundos, ¿no? El mundo de la demanda, los empresarios, los empleadores, que tienen un paquete de prejuicios como los que yo tenía cuando yo contesté eso al viceministro, ¿no? Y hago un paréntesis ahí en la anécdota, que cuando se aprobó la norma de cuota aquí en el sector privado, el 3% obligatorio para las empresas, los grandes empresarios nos dijeron, el viceministro y a mí en una reunión, que los estábamos obligando a comprar fruta malograda, ¿no? Una cosa así, para que tengan una idea del nivel de prejuicio, ¿no? Aprendimos también de que había un tema de familia, ¿no? En las familias sobreprotectoras, evidentemente, pero seguramente con mucha razón, porque una ciudad no es accesible, ¿no es cierto? Como Lima no era accesible, de aquí se hizo el piloto, para facilitar el transporte y la ida y vuelta del joven con discapacidad intelectual o del desarrollo que estaba incorporado. El mundo del propio funcionario público, que en realidad no creíamos, ¿no? Y me incluyo en ese momento, ya después he cambiado obviamente el chip, pero no creíamos y encontrábamos algunas propuestas de, mira, yo tengo el puesto para esta persona, pero no para lo que la persona busca, ¿no? O prefiere, o quiere, o quisiera, ¿no? Aspira o conoce, o para lo que se ha formado, sino para lo que yo como empleador creo que debería hacer, ¿no? Entonces, nos encontramos con una experiencia muy rica que luego motivó que ese programa se ampliara en una segunda fase. Y en esa segunda fase fue una experiencia interesantísima, y entre el 2015 y el 2016, solo para contarles que se incorporó en el propio ministerio, y el propio ministro de Trabajo tenía una persona, porque en ese momento una persona con síndrome de Down en su equipo de asesores de gabinete, ¿no? Los viceministros mismos incorporaron unas personas con discapacidad. O sea, la experiencia fue muy rica, ¿no? Llegamos a muchos empleadores, obtuvimos acuerdos con la Sociedad Nacional de Industrias, con la Asociación de Exportadoras, ¿no? Había un compromiso, como bien lo han señalado, ¿no es cierto? Ustedes antes cuando hablan de los empleadores, el prejuicio no es tan sencillo cambiarlo, ¿no? Yo ayer decía, no se cambian los prejuicios ni con ley ni con incentivos económicos, ¿no? No se pueden cambiar. Hay que cambiarlos con convivencia, con experiencia, ¿no? Y está Ana María, ¿no?, que podría dar fe, mientras más trabajaban las personas con discapacidad, los entornos laborales también cambiaban, ¿no? También cambiaban, se adaptaban, aprendían, ¿no? Entonces fue una experiencia muy interesante, pero es lo que dice Javier, ¿no? Eso dura lo que dura la iniciativa, y tuvimos un cambio de gestión de gobierno, entró un nuevo ministro, se encontró una persona con discapacidad en su equipo, se preguntó, ¿qué hace aquí?, ¿no? Cámbienla a otro lugar, surgieron todas nuevamente y eso es lo que yo les mencionaba ayer, ¿no? Como funcionarios públicos o quienes estamos en el Estado necesitamos en realidad una permanente capacitación en temas de discapacidad, de neurodiversidad. Ahora necesitamos profundizar permanentemente, porque si no,
las acciones, estas buenas experiencias quedan, ¿no es cierto?, más como una parte de la historia, ¿no es cierto?, y lo ideal hubiera sido sostenerlas, ¿no? Teníamos un plan en realidad para sostenerlas, y hasta hoy podría seguir funcionando ese programa, pero otras prioridades, otras personas con otras miradas ingresan, y como les decía ayer también, ¿no? Mientras ese sistema de creencias no cambie, con formación y con experiencia, es difícil lograr obtener los logros, digamos, a los que aspiramos todos los que ya estamos trabajando en el tema de discapacidad, ¿no? O neurodiversidad, e inclusive, como les decía en mi caso, aquellos que tuvimos que cambiar el chip rápidamente, menos mal lo logré, ¿no? Y apoyar hasta ahora, digamos, y en adelante este tipo de iniciativas, ¿no? Eso quería contarles. Excelente experiencia, Luis. Adelante, Javier. Hay que ser breves para ya muy avanzar. breve, muy Hay que breve. leer más. Lo que has comentado es cierto, o sea, estamos de acuerdo. Nosotros proponemos, nosotros tuvimos un premio en el Ayuntamiento o la Municipalidad de Valencia durante un año, y en las conclusiones finales, que cuando entregamos el proyecto terminado, fue una bastante clara. Hay que dar formación, llámese charlas, llámese jornadas, todos los años, por ejemplo, ¿vale?, en las universidades al principio, a lo mejor lo hago en media. ¿Por qué? Porque todos los años cambian los alumnos, se incorporan nuevos alumnos, todos los años se incorporan nuevos profesores. Entonces, la charla, ¿en qué va sentida? ¿En qué sentido va? En lo que estamos hablando, en la inclusión. Es decir, existen personas que piensan en A, piensan en B, oye, y ni son malos ni son buenos, simplemente piensan diferente, ¿vale? Entonces hay que dar esa equidad de oportunidades simplemente. Y eso hay que recortarlo constantemente, y esa es la difusión que estábamos hablando con Paloma, que hay que seguir y seguir y seguir. Es muy cansino, te agobia, te cansa, etcétera, etcétera, pero no hay otra forma. Es decir, ni incentivando, ni a no ser que el presidente del gobierno, su hijo sea TDAH. Si su hijo es TDAH, lo tenemos claro, ¿vale? Porque es verdad, nosotros cuando hablamos con personas que tienen un familiar que es lo que sea, son más, ¿vale? Si no, no. Entonces, formación, información, pero formativa. Es decir, vamos a dar charlas todos los años. Y esa es la mejor, yo, bajo mi punto de vista, la mejor fórmula para que la gente se entere. Y después de esas charlas, pues hay una formación hacia el camino hacia la empleabilidad y el camino hacia la inclusión, que son, pues siguen siendo charlas formativas y encuestas y tal y cual. Y yo creo que ese es el camino. Es el más duro, el boca a oreja, digamos, ¿no?, que se suele decir, pero es el que mejor funciona realmente, porque cuando hablas con las personas y expones estos problemas, es que los ven, y los ven en el día a día. O sea, están en su casa, en su finca, en su fábrica. Hasta se identifican a veces ellos mismos. Ah, pues, oye, ¿tú qué lo dices? A mí yo creo que puedo ser algo de esto que me estás comentando, ¿no? Es al profesional que te lo va a Me he encontrado mucho de eso. Pero sí, Luis, estoy de acuerdo con lo que estás comentando, claro que sí. No, y una excelente experiencia, qué bueno que le hayas dado, Luis, porque aterriza varios aspectos, ¿no? El hecho de la falta de información en el sector público, ¿no? Los mismos funcionarios. Entonces, es como en una casa, ¿no? Si el padre no aprendió valores, ¿cómo se los enseña a sus hijos? ¿No? Igual, ¿no? En un gobierno, un Estado, ¿no? Si los funcionarios son quienes dirigen las normas, las leyes y las rutas de todas, todas las gestiones que nacen en el Estado vienen de los funcionarios, de las cabezas. Entonces, si no están bien informados, no tienen ni idea de que existimos. Y ¿qué nos queda? Hacer bulla, ¿no? Y educar, informar adecuadamente, ¿no? Solo dame un minutito más para contarles que, a propósito de que en 2 días vamos a tener el Día del Autismo, ¿no? Sí. En el 2016, cuando el ministro aquel pidió realizar un evento en el ministerio, invitar a todas las familias, ¿no es cierto?, de las personas beneficiarias de este programa. Yo estuve en el público, digamos, como un incógnito, y a mi lado estaba un papá de uno de estos chicos que tenían TEA, ¿no? Y el papá estaba conmovido, porque además el ministro lo felicitó, ¿no es cierto?, a su hijo, y el papá estaba conmovido y casi, digamos, al borde de las lágrimas, y me decía,
y yo le preguntaba por qué se sentía así, ¿no? Y él lo que decía es, porque yo siempre pensé que mi hijo no servía para trabajar. Y ahora él me dice, papá, ¿cuánto te doy, ¿no es cierto?, para el diario, ¿no? Y estaba así, y la verdad es que la satisfacción como funcionario público y con el equipo, en realidad, que hizo realidad ese programa, fue muy grande, ¿no? Porque la transformación pasa, fíjense, ¿no? En el chip del funcionario, ¿no? Que a lo mejor lo pensó, en el trabajo de todo el equipo, y la transformación había llegado a la familia, pero en una cuestión muy real, ¿no? Muy concreta. El papá comenzaba a valorar a su hijo, en su familia, por el aporte que podía dar, y en realidad se estaba arrepintiendo en esas lágrimas de años de exclusión en su propia familia. Excelente, excelente. Bueno, vamos a terminar este conversatorio, pero nos quedamos todavía porque vamos a hacer un pequeño repaso los puntos más importantes que se han tomado en cuenta en estos conversatorios. ¿Ok? Vamos a hacer un repaso muy rápido. En el primer día de conversatorios hemos reunido a profesionales del sector salud a opinar sobre si la salud está al servicio de la neurodiversidad y cuánto se ha avanzado, si realmente se ha avanzado. Y un pequeño resumen sobre lo que conversaron nos dice lo siguiente, ¿no? Nos dice que el término neurodiversidad está muy poco socializado y sensibilizado entre los profesionales de la salud, lo que genera una desvinculación entre neurodiversidad y el sistema de salud. En la mayoría de los países, la especialidad en neurodesarrollo y trastornos del neurodesarrollo está centralizada en formación y por ende en la atención. Siempre en las capitales, lo que impide que hayan especialistas en trastornos del neurodesarrollo en el resto de las ciudades y sobre todo en zonas alejadas. Aún no existe un servicio especializado para las personas neurodivergentes con el enfoque multidisciplinario. Eso genera mucho estrés en los familiares. Claro, porque los padres terminan por la falta de especialistas yendo de un lugar a otro y no sabiendo, no encontrando una solución adecuada a tiempo. En el segundo conversatorio de educación, los panelistas observaron, bueno, en el primer panel participaron la doctora Yariela Delgadillo de México, el doctor Nicolai Astudillo de Ecuador, la doctora Gisbeliz Salazar de Venezuela y la psicóloga Miriam Agurto de Perú. En el segundo conversatorio los panelistas fueron tres educadoras, amigas de nuestro círculo, miembros de nuestro círculo, Ana Cecilia Espinosa, de Nicaragua, Daniela Navarro desde Panamá, ella es venezolana, y Rosa y Dania Santiago desde México, docentes de educación de la primera infancia y la infancia. Ellas concluyeron de que el papel activo e integración de los padres de familia con el sector educativo durante la pandemia a raíz de la educación virtual ha fomentado que los padres ejerzan un rol similar a los educadores y han estado pendientes de las necesidades de sus hijos cuando se trata de su aprendizaje y el modo particular de aprendizaje de sus hijos. Sin embargo, para la población infantil neurodivergente ha podido generar una brecha de aprendizaje mayor a lo normal, dado que en reiteradas ocasiones es difícil poder ofrecer un servicio especializado. En nuestro siguiente conversatorio del día domingo, también que fue el segundo día de conversatorios de Pandemociones, hablaron las panelistas sobre la mujer neurodiversa, si la mujer neurodiversa es víctima o heroína de la pandemia. Fue un tema sugerido por una de las panelistas en una conversación que tuvimos, nos pareció súper interesante porque conversaron sobre esas conclusiones. Estuvieron Marta Ibáñez, coach de España, Araceli Almanza de México, Ana Chan, doctora médico de española, por cierto, esposa de nuestro querido Javier Pérez, Marta Martín, periodista y abogada de España. Las panelistas compartieron que el diagnóstico TDAH en la vida adulta permite tomar un punto de reflexión acerca de la vida que lleva uno mismo, permite reflexionar sobre las demás personas neurodiversas y cómo se encuentran en la pandemia, es lo que les ha permitido durante este tiempo. Las personas que estuvieron en el panel compartían en común que habían sido diagnosticadas en su edad adulta, ¿no? Siendo madres es más. Y mencionaban que según lo que habían
conocido de otras personas la experiencia propia y de cercanos, habían pues, compartían en que es evidente que la mayoría de personas son de personas, de mujeres, incluso hay un gran porcentaje de mujeres que son diagnosticadas en su edad adulta, pero a partir del diagnóstico de un hijo, ¿no? Y en ese caminar, en ese tránsito, en ese acompañamiento a su hijo descubren que son neurodivergentes también, que también tienen la condición TDAH, específicamente es lo que ellas conversaron, compartieron ese día, ¿no? Y otro gran porcentaje de que son diagnosticadas en la edad adulta llegan a consulta psiquiátrica por otras razones, ¿no? Y reciben otros diagnósticos, justamente porque existe esa falta de especialidad en trastornos del neurodesarrollo, no por el simple hecho de ya ser psiquiatra, o ya ser psicólogo, ya ser neurólogo, los hace un especialista en trastornos, es una especialidad que debe ser considerada y tomada más en cuenta y más en serio, ¿no? Dado a que no es así, la mayoría de personas que son diagnosticadas en la edad adulta llegan por otras condiciones, llegan por depresión, por ansiedad, y muchas veces no son finalmente diagnosticadas con el trastorno del neurodesarrollo, con la condición de neurodesarrollo, y reciben solo el tratamiento. Ayuda puede ser, no en todos los casos, porque cada caso es particular, puede ayudar, pero no se está tratando adecuadamente la condición. Por la falta de especialización. El siguiente conversatorio fue de jóvenes estudiantes universitarios que conversaron sobre lo que es esta vuelta a la presencialidad en la universidad, cómo la están viviendo. Estuvieron Rocío Collagua, Luz Ceballos, Catherine Rivera, Raúl Navarro, Rosalía Rivera, miembros de nuestra familia de voluntariados del Círculo de Neurodesarrollo, del equipo de Volcant, que es como se llama la organización juvenil de voluntarios. Ellos hablaron de que la pandemia, si bien ha generado diversas adversidades en los jóvenes debido a que el cambio a la virtualidad ha tomado su tiempo, los jóvenes han podido desarrollar nuevas habilidades tecnológicas, las cuales deben perdurar en este regreso a la presencialidad, tanto en los alumnos como en los docentes. Porque me comentaban que los docentes habían aprendido, se habían visto forzados, se habían aprendido el uso de varias herramientas digitales que podían, para poder mejorar, mantener la atención y adaptarse a la transformación digital, a toda la virtualidad que les tocó vivir, ¿no? Asimismo, se realizó una llamada de alarma para evaluar la salud física y sobre todo mental de los jóvenes, como también de los profesores, ¿no? Pues, por pérdidas y todo lo que ha generado la crisis, ¿no? Por la pandemia. Luego el lunes tuvimos un muy bonito conversatorio en el que unimos a familias neurotípicas y familias neurodiversas. Aquí participó Telma Boguel de Nicaragua, es directora del Colegio Lincoln, Rubén Darío, que es un artista galardonado en la ciudad de Loja, Ecuador, ambos padres de un niño de una persona con autismo, y también estuvieron dos familias voluntarias que no son parte de la comunidad neurodivergente, digamos, no tienen un miembro de su familia con alguna condición de neurodiversidad, son dos familias neurotípicas, que es como todavía se les conoce, y estuvo también el doctor Mauricio Leija, que es miembro de nuestro Círculo de Neurodesarrollo, psiquiatra mexicano. Fue un excelente conversatorio en el que se evidenciaron muchas cosas y se puso sobre la mesa muchos aspectos que reflexionar del lado de las familias neurotípicas, ¿no? Concientizar y sensibilizar. Ellos mencionaron que se encuentra una pobre educación referente a la temática de la neurodiversidad, así como una aparente exclusividad al acceso de información, programas y actividades para el sector privado, prevaleciendo en el sector público la falta de políticas que involucren a esta problemática. Todo ello se evidencia en la incomprensión que tienen las familias neurodivergentes por parte de las familias neurotípicas, la poca concientización que se tiene, así como una necesidad de involucramiento. El contexto de pandemia y posterior aislamiento físico conllevó a la pérdida de algunos espacios de socialización, especialmente para las personas neurodivergentes, quienes encontraban una fuente de apoyo en aquellos con los que compartían su día a día, así como el acceso a servicios de salud y terapia psicológica, y todo pasó a lo virtual.
no, no todos se adaptan, no todos se adaptaron fácilmente. Se presenta a la inclusión como un desafío a superar tanto para las familias neurotípicas como para las neurodivergentes, mediante una mayor educación para una sociedad que aún emite prejuicios y juzga sin conocer el trasfondo. Claro, se trata de educar a ambas partes, ¿no? Como bien conversábamos ayer, incluso con Luis, Ana María, ¿no? El siguiente conversatorio del día martes se reunieron profesionales de diferentes especialidades, también muy, muy interesante. Se habló sobre la vida, la parte ya personal de hábitos, cómo se ha afectado a partir de la pandemia, y el estilo de vida, la salud integral, el bienestar integral, ¿no? Se habló, ahí se reunieron la nutricionista Paz Bersano, de chilena, que vive en España, Yajaira Nucete, venezolana, que vive en Estados Unidos, psicóloga, y el doctor, el médico cirujano, de verdad es un activista impresionante, Gonzalo Larravín, peruano, también defensor de los derechos de la discapacidad y de la neurodiversidad. Aquí se habló sobre que había mucha incertidumbre entre lo que pasará e incluso lo que está pasando en el presente, no solo con los demás, sino también con nosotros mismos. Hemos aprendido a gestionar los estímulos estresores que se nos presenten, conocer más sobre los mitos de la salud mental y, por sobre todo ello, ser conscientes de las desigualdades que hay frente a la neurodiversidad. Así se ha evidenciado mucho, ¿no? Se ha evidenciado mucho, falta muchísimo más, pero sí se ha avanzado. Es evidente la necesidad de buscar soluciones, sensibilizar y aportar desde nuestra posición, ser agentes de cambio, tanto a nivel personal y profesional, para plantar las bases de una sociedad más solidaria, sana y productiva, dispuesta a atender e invertir en la salud mental de todos los ciudadanos y ciudadanas. De verdad, es muy poco lo que puedo mencionar hoy de cada conversatorio, pero es muchísimo más. Los invitamos a ver todos los conversatorios. El día de ayer hablamos sobre la inclusión social, ¿no? Justamente Luis Vázquez estuvo con nosotros, también estuvo Hilda Ampuero de la Municipalidad de Lima, Ana María Gutiérrez, todos peruanos. Y aquí los voluntarios me ayudaron poniendo un pequeño resumen, pero de verdad fue muchísimo más. En primer lugar, para lograr la inclusión no solo debemos quedarnos en normalizar la neurodiversidad, sino también diversificar la normalización, decía Luis, ¿no? A partir de ello, fomentar el desarrollo de habilidades en las familias neurodivergentes y la sensibilización de la sociedad en general para generar una mejor convivencia. A un nivel de servicio público, promover programas transversales disponibles para todos, respondiendo a las necesidades generales y particulares que se presenten. Debemos estar preparados para afrontar la situación correctamente, y por lo que es necesario replanteamos el qué hacer y cómo hacerlo. El día de hoy, en este último conversatorio con el que cerramos, estamos presentes Marta Caí, que por motivos de fuerza mayor ya no está en este momento en el conversatorio, pero estuvo en la primera parte, Javier Pérez desde España, Paloma Fujishima de la UMAPET, de la Municipalidad Provincial de Lima, y Luis Vázquez, que se ha unido a nuestro conversatorio, y Amadeo Quilis desde España, miembro también de Neurodiversa. Estábamos concluyendo, si tenemos que concluir, que no hay empleos exclusivos para determinadas personas. Es cierto que se debe tomar en cuenta las capacidades y habilidades, pero sobre todo ello está la elección y vocación de la misma persona. En este caso, de las personas divergentes, quienes tienen el derecho de decidir qué es lo que quieren hacer con su vida laboral. Sin embargo, al mismo tiempo, ellas se enfrentan a muchas desigualdades, como la falta de oportunidad de empleo, mientras que para ellas que sí llegan a conseguirlo, para aquellas que sí llegan a conseguirlo, reciben un salario menor a los de sus compañeros. Sí, en cierta forma. Eso es un poco el manifiesto completo, lo vamos a tener en unos días, lo vamos a hacer público, ¿no? El manifiesto con las correcciones oportunas que los mismos panelistas están realizando, y eso es
en cuanto al manifiesto. Voy a hacer una brevísima presentación con la que explico cómo estamos, cómo hemos ido encontrándonos y los logros que hemos tenido como Círculo de Neurodesarrollo, como Neurodiversal, que hemos logrado, ¿no? En este tiempo, desde que mientras nos hemos ido encontrando, conociendo, uniendo ideas, proyectos, el punto en el que estamos ahora. Y es lo siguiente. Ok, voy a explicar rápidamente cómo estamos, qué hemos logrado, qué pasos se han dado en este camino, ¿no? Por nuestra parte, iniciamos en 2015 con una organización que se llama Unidos por el TDAH, que luego se convirtió en el proyecto Triángulo Naranja Unidos por el TDAH, que es un triángulo porque se concentra en 3 áreas principales, que son salud, educación y familia, y es anaranjado porque es el color con el que se ha identificado al TDAH, ¿no? Esta imagen refleja la idea del triángulo naranja, de llegar a ser como la Cruz Roja, que es de descentralizar. La primera palabra que se vino a la mente cuando se pensó en el triángulo naranja fue descentralizar, ¿no? Porque se evidenció que solamente en las provincias, en las principales, en las capitales de los países, sobre todo en los países latinoamericanos, había el acceso a la formación, la especialización, la atención adecuada de los trastornos del neurodesarrollo y no llegaba a provincias, ¿no? Entonces hacía falta descentralizar. Y el punto B que se marcó fue llegar a ser como la Cruz Roja. Como la Cruz Roja, ¿por qué? Porque la Cruz Roja hay un accidente, un sismo, y aparece siempre, está en todos lados, ¿no? Esa es la idea, de que las personas que necesitan atención, ahí donde viven cerca, tengan acceso, ¿no? Tanto en el sector público como en el privado. Entonces, con esa visión se pensó de que la construcción de ese triángulo era tarea de todos, ¿no? Y me había imaginado este muro, que después le pedí a alguien que lo ilustrara, este muro en forma de triángulo en el que participa la familia, la psicóloga, la educadora, el Estado, los profesionales, ¿no? Una edificación de todos. Luego, este triángulo naranja necesitaba el soporte y el respaldo de profesionales calificados y especializados. Y cuando llega la pandemia, se pone el pie en el acelerador, digamos, ¿no? Y nos reunimos un grupo de profesionales a compartir y acompañar a las familias en ese tiempo de cuarentena, ¿no? O sea, la cuarentena empezó el 16 de marzo y el 31 de marzo, un día como hoy, ya estábamos aperturando la página y dando información, compartiendo con las familias, acompañándolas con dinámicas, información. Se compartió muchísimo, dábamos charlas de lunes a sábado, era una locura, pero se hizo durante todo un año, ¿no? Y así es que nace el Círculo de Neurodesarrollo con un grupo de profesionales al que se fueron sumando muchos profesionales más, ahora es una gran red internacional. Luego de eso, nos encontramos con aquí el señor Peris, ¿no? Ya Marta y yo veníamos con Carlos Chicalote, con otros profesionales, pensando en crear un diplomado, porque como una de las principales problemáticas era la falta de profesionales especializados en trastorno del neurodesarrollo, ya veníamos con Marta pensando en un diplomado que reuniera a todos los profesionales expertos para brindar una adecuada especialización, capacitación. Y conocimos a Javier, que venía también con esa idea, ¿no? También la tenía clara, sabía que teníamos que educar, formar, que hacía falta más especialistas, que ya venía de ganar un premio con Neurodiversi en España para apoyar el área de la empleabilidad de personas neurodivergentes, y nos unimos, fue así. O sea, parecía que decíamos que éramos hermanos gemelos que habíamos nacido en diferentes países, que la cigüeña se había equivocado, que uno se le cayó, no sé, pero que era tan absurdamente parecido la manera de pensar que era inevitable que trabajáramos juntos. Y
con Marta y Javier decidimos que ya teníamos, Javier tenía red TDAH con un grupo de profesionales, amigos también en España, y dijimos, tenemos que hacer algo juntos, pero no tenemos que seguir separados, tenemos que conseguir crear un paraguas, un gran paraguas, ¿no? Necesitábamos un gran paraguas en el que nos reuniéramos todas las organizaciones, ya no solo nosotros, sino CAELUM, todas las organizaciones, Mente Neurodivergente, hablemos de neurodesarrollo, hablemos del TDAH, gailodoscopio, todas las organizaciones de todos los miembros del círculo que se habían unido, más otro grupo que tenía también de organizaciones aliadas, amigas, Javier en España, necesitábamos este paraguas. Y ahí es que, dándole muchas vueltas y encontrando tanta sinergia, Marta, Javier y yo decidimos juntar lo que es ahora Neurodiversal, ¿no? Y Neurodiversal es ese gran paraguas, es esa plataforma que reúne, que ha sido creada para reunir, para integrar a todas las organizaciones que venimos trabajando por la neurodiversidad para generar, promover ese único gran esfuerzo, ¿no? Y esa revolución de la que hablamos con Luis, ¿no? Incluso hemos creado, me faltó poner aquí el logo de Neurodet, que es nuestro primer diplomado de especialización en trastornos de neurodesarrollo, que es un gran logro que nos tiene súper contentos porque hemos reunido a grandes profesionales, entre ellos Luis incluso, que de verdad creemos que vamos a lograr grandes cosas con eso. Le estamos poniendo bastante empeño, bastante dedicación, de manera estamos cuidando que sea algo muy profesional y que esté orientado a que las personas no solamente se formen en conocimiento, sino en capacidad de gestión de cambio, ¿no? Aprender esas herramientas que los ayudan en el para qué. Entonces, con eso no quiero extenderme más, pero es esta la idea, quería que la tuvieran clara porque, ¿no, Javier? Sí, a veces los mareamos un poco no saben qué decirnos, no saben si decirnos triángulo naranja, círculo de neurodesarrollo, neurodiversal, neurodiversi, es simplemente que nos hemos unido y somos neurodiversal ahora, ¿no? Y es esta paraguas en el que invitamos a los demás. Todo evoluciona y evoluciona siempre, pues intentamos que sea siempre a mejor, ¿no? Nosotros decimos que neurodiversidad somos todos, somos los neurotípicos y los neurodivergentes y que todos formamos el mundo y lo que tenemos que luchar, aunque sea la palabra luchar, ¿no? o trabajar para el bienestar y que todos tengamos las mismas oportunidades, por lo menos en la equidad, ¿no? O sea, si hay que ponerle una caja a una persona un poquito más baja para que pueda ver el partido de fútbol, pues oye, se le pone y no hay ningún problema, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Por eso la unión que comentábamos antes y la evolución y sobre todo desde un inicio, y con esto ya termino porque es tardísimo y nosotros también mañana nos vamos a un congreso que vamos a dar en Cáceres sobre autismo y neurodiversidad. Desde un principio lo dijimos, queremos unir el habla hispana, o sea, los que tenemos la misma cultura o hablamos con el mismo idioma y tal, ¿no? Y queremos ser la puerta hacia Europa en estos temas. Por eso también nos hemos asociado con Estados Unidos, con Australia y con Inglaterra, ¿vale? Pues para que el conocimiento y los casos de éxito, como pueden ser de Google, de Microsoft, de SAP, de JP Morgan, etcétera, etcétera, aprender de los maestros, ¿no? Que ya llevan años con programas de neurodiversidad y de inclusión en las empresas. Estamos aprendiendo de ellos y lo que queremos construir es el mismo, digamos, es una marca a nivel global, ¿no? En la cual los países anglosajones y los países latinos, ¿no? Sepamos que en Cabo, o sea, en Tierra de Fuego que está allá abajo, en Chile, ¿no? Creo que es, ¿no? En Chile y otra persona que esté en Finlandia, ¿no? Que tienen autismo, que son autistas o tienen TDAH, sepan ambos que no están solos y que están tratándose más o menos de la misma manera. Y es lo que intentamos globalizar, aunque la palabra globalizar muchas veces está mal utilizada. En este caso, nosotros la queremos utilizar bien y es globalizar, normalizar este proceso. Con esto ya acabo.
Y bueno, yo creo que solamente nos queda hacer un brindis celebrando nuestro aniversario del Círculo de Neurodesarrollo. Los invito a quienes hayan traído su copita. Bueno, yo Salen más que por una ahí unas copa copitas he de traído una taza, ¿no? No sé si se ve, pero bueno, una taza. Bueno, No, yo los invito a dejar bienvenida Ana María, bienvenidos todos. Dieguito, vamos a encender Noemí, cámaras yo no todos. Lo puedo, siento. no me veis porque teníais lo del vídeo vuestro que el hospedador no me permitía, pero Porque vas en pijama, y ya está. Ahora sí, Dieguito, permitamos ya a todos que ingresen. Creo que Diego ya no está también ya. Pues sí, ahorita ya. Ah, ya, corazón. Perdóname, pero ahorita para el brindis creo que sí podemos dejar que enciendan su cámara, ¿no? Quien quiera, o sea, antes de unirse con una copita. Y yo solamente quería despedirme, ¿no? Todavía Sí. estoy en trabajo presencial. Y Un pues nada, vaso, agradecer por Luis, la un invitación. vaso. Bueno, Un vaso. muchas Sí. gracias por la invitación, saludos a todos y mucha suerte. No, gracias a ti, gracias a ti. Bueno, y quédate para el brindis, dinos una palabra, para el día de hoy. ¿Con cuál te quedas? Esperanza. Esperanza. Todos digamos una palabra y al final hacemos un saludo con nuestro círculo. ¿Qué les parece? Buena idea. Javier, tu palabra. Jolín, me ha tocado. Ahora, pues es que ahora sí me he quedado la mente en blanco, que no quede en blanco, que esté llena de ideas, que es lo que necesitamos. Ideas, ok. Paloma, ¿qué palabra? Yo diría perseverancia. Perseverancia, sí. Necesitamos. Amadeo. Conciencia. Concienciarse. Concienciación. Marta, que te has unido. Bienvenida, Marta Ibáñez, que está en uno de nuestros conversatorios. compromiso. Compromiso. Ana María. Colaboración. Colaboración. Y yo siempre no suelto mi palabra, edificación. Salud por eso y por nuestro círculo de neurodesarrollo, por nuestro aniversario y que sean muchos más unidos. Salud. Feliz aniversario. Feliz aniversario. A todos. Gracias. Salud con todos y un fuerte aplauso. Hemos tenido una buena jornada. Muchas gracias a todos por su participación. De verdad, ha sido un honor, un lujo. Muchas gracias. Gracias. Un gusto, muchas gracias.